y pues voy a poner el micrófono en mute y en el momento en que hayan preguntas, que será al final, volvemos a abrir el micrófono, ¿le parece? Perfecto, claro que sí. Vale, mi doctor. Sin más preámbulos, nuevamente muchas gracias por esta invitación. Lo que vamos a desarrollar en esta charla es realmente tratar de retomar o refrescar lo que nos dan las guías del año anterior. Al final hablaremos un poquitico con respecto a un resumen de tratamiento o algunas, digamos, algunas perlas de tratamiento en el manejo de la hipertensión pulmonar y pues terminamos con algunas conclusiones de lo que se viene haciendo o se viene adelantando. Durante la charla también habrán algunos tips o algunas cositas que no están en las guías, pero que próximamente podremos ver dentro del armamentario de los pacientes con hipertensión pulmonar. Antes de seguir, pues debo aclarar mi conflicto de intereses. Yo participo como speaker para AstraZeneca, para Boehringer Ingelheim y pues, para Janssen como speaker. Vamos entonces a entrar en calor. El resumen ejecutivo digamos, de la charla inicial es, vamos a hablar de la definición hemodinámica que ha cambiado, actualizar la clasificación, nuevos algoritmos de aproximación en varios contextos, estratificación del grupo, vamos a ver que hubo un cambio, la definición de hipertensión pulmonar severa en el contexto de hipertensión pulmonar del grupo 3, vamos a hablar de que aparece por primera vez en la guía la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, que se diferencia de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, siendo entidades que pueden estar, digamos, relacionadas con el desarrollo posterior de hipertensión pulmonar, pero sin cumplir criterio de hipertensión pulmonar y que tentativamente pudiesen ser intervenidas por un grupo de cirugía cardiovascular. ¿Me están escuchando y me están viendo bien? Sí, perfecto. Vamos a hablar de que también la guía nos propone cuáles debería ser como el esquema o el programa de tratamiento de los pacientes con hipertensión pulmonar y hacen, digamos, al final algunas preguntas de intervención por grupo. Otra gran innovación que vamos a tener en esta charla es que pues, anteriormente no era, digamos, como había hipertensión pulmonar o no había hipertensión pulmonar. Vamos a ver que hay unos fenotipos con algunas particularidades donde coexisten algunos comportamientos que deben ser tenidos en cuenta para los futuros estudios y para el tratamiento que podemos brindar actualmente. Entonces, sin más preámbulos con respecto a la definición, hemos visto la evolución de la definición de hipertensión pulmonar. Desde NISA ya vimos que empezamos a bajar la presión arterial media, presión arterial pulmonar media a valores, digamos, de 20, ya eso está establecido. Sigue la cuña en 15 como marcador y vamos a ver también que las resistencias bajan a tener un valor de 2 unidades Wood como marcador de desarrollo como marcador de hipertensión pulmonar, con la definición de poscapilar aislada en el contexto de tener solamente una cuña elevada o tener, digamos, combinada en el contexto de tener unidades Wood elevadas, media elevada y cuña elevada. También incluye dentro de esta guía la definición o la aproximación de hipertensión pulmonar asociada al ejercicio. Esto lo vamos a ver, digamos, como en cambios de la relación de la presión arterial pulmonar media con el gasto cardíaco y tiene que tener un cambio de mayor de 3 con respecto al reposo y al ejercicio, porque se ha visto que durante el ejercicio puede haber algo de aumento de la media sin que se vea afectado el gasto. Entonces, por ese motivo tiene que tener esa relación para la clasificación. Y hay un subgrupo que queda escrito dentro de la guía y es la inclasificable en el contexto de pacientes que tengan, digamos, algo de hiperflujo o que tengan hipertiroidismo, que terminan teniendo medias altas sin tener resistencias altas y teniendo cuñas bajas. Eso es como parte de la definición actual. La clasificación como tal define un grupo aparte porque esto marca su pronóstico, que son los vasorreactivos, que a quienes se le hace test de vasorreactividad, a las idiopáticas, a las hereditarias y a las por tóxicos, y si son vasorreactivas van a quedar clasificadas como vasorreactivas. De lo contrario, pues no entran dentro de la clasificación general y de la clasificación general del grupo 1 y tendrían que ser candidatos o serían candidatos únicamente obviamente al tratamiento específico.
Se habla, pues, se trata de clarificar y de separar digamos, otras etiologías de hipertensión pulmonar, como la hipertensión pulmonar del recién nacido, la mangiomatosis capilar, y aquí en el grupo 3 aparecen los síndromes de hipoventilación. No es suficiente decir que un paciente con SAOS tiene hipertensión pulmonar. Eso es equívoco, teniendo en cuenta que la fisiopatología de la hipertensión pulmonar del grupo 3 es atribuible al fenómeno de hipoxemia, es decir, si usted no encuentra al paciente con hipoxemia, no podría atribuir un grupo 3 en ese contexto, que eso es algo, digamos, que puede ocurrir, o es digamos, un pitfall, un error frecuente en la aproximación del grupo 3. Los otros grupos no fueron tocados, recordando únicamente esta mención del grupo 4, donde aparece la entidad como pues una prepatología o un inicio de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la enfermedad tromboembólica crónica. Recordando pues que la hipertensión pulmonar como tal, como entidad de hipertensión arterial pulmonar, es una enfermedad, digamos, rara. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo y hemos visto pues que conforme modificamos las definiciones hemodinámicas vamos a tener un poquitico más de prevalencia de esta enfermedad. Dejó de ser una enfermedad de mujeres jóvenes. Vemos que la frecuencia pues, prima la idiopática sobre la asociada al tejido conectivo sobre la portopulmonar como etiologías de hipertensión arterial pulmonar. La guía nos muestra esta tabla, pues digamos, bastante ilustrativa con respecto a la frecuencia. Claramente el grupo 2 es el más frecuente, seguido por el grupo 3 y por pues digamos, por los otros grupos en general, donde pues aparece también la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, el grupo 1 y el grupo 5. Dentro de los agentes causales de hipertensión pulmonar, encontramos que varios de ellos pues, que habíamos tenido previamente evaluados pues, han salido. Dentro de ellos pues, en la guía anterior aparecían todavía los inhibidores de recaptación de serotonina. Se ha hecho un análisis y se han vuelto a revisar y realmente estos salen de todo contexto, pero pues siguen apareciendo las anfetaminas, el aminorex y digamos, algunas pequeñas moléculas que tienen un efecto, digamos, proliferativo o de activación de proliferativo. Este mismo efecto, pues vamos a ver que en el tratamiento tiene un nicho, porque ha permitido que se estén haciendo estudios con otras dianas terapéuticas. Y hay otros medicamentos que vamos a ver. Importante aquí es que esta definición de tóxicos asociados a hipertensión pulmonar o hipertensión pulmonar asociada a tóxicos, esta enfermedad o este grupo tiene una particularidad importante, y es que si el paciente no tiene un componente de riesgo alto, uno podría darle la oportunidad de intentar mirar si tras el retiro del medicamento hay algo de mejoría. Aquí, pues, digamos, como un breve resumen con respecto a los síntomas, es que la principal sintomatología en el contexto de hipertensión pulmonar es disnea con el ejercicio, que esta disnea con el ejercicio va a ir progresando a expensas de un aumento de las resistencias vasculares y una disminución del gasto cardíaco, como tradicionalmente se ha visto dentro de la enfermedad. Pueden llegar a presentar palpitaciones, arritmias, hemoptisis, y importante aquí, pues, que otros síntomas que son muy raros, como digamos la disfonía, las sibilancias o las sensaciones de angina por compresión, digamos, por compresión del tronco izquierdo a expensas de la hipertensión, pues son manifestaciones bastante raras en general. Entonces, pues la aproximación general de estos pacientes tiene que incluir, pues, digamos, una sospecha, la aproximación dentro de un grupo de exámenes generales. Antes de irnos como al algoritmo de aproximación, pues primero tener claro pues por qué estamos pensando en hipertensión pulmonar, hacer una bioquímica general, una radiografía de tórax, considerar pruebas de función pulmonar. Aquí importante dentro de esta aproximación el ecocardiograma es esencial, ustedes más que nadie lo tienen bastante claro. La gammagrafía o el SPECT dentro de la evaluación de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, el angioTAC y la resonancia cardíaca. La resonancia cardíaca en esta guía cobra mucho peso porque nos va a ayudar a estratificar o a terminar de diferenciar algunos valores limítrofes o definir algunos casos que no nos están dando evaluación, pero o que la evaluación no es suficiente o no nos concuerda. Al final vamos a hacer
unas pequeñas claridades al respecto. Debemos hacer, en la guía se incluye la sugerencia de hacer ecografía de abdomen, teniendo en cuenta, digamos, las secuelas de la congestión hepática, pero también teniendo en cuenta que hay la posibilidad de documentar compromiso hepático por un aporte pulmonar. También aquí importante es que la ergoespirometría nos puede ayudar dentro del contexto del paciente a tener una aproximación de cuáles son, digamos, como las limitaciones o por qué el paciente se está deteriorando o si realmente lo que estamos viendo en estos momentos con el paciente es atribuido a hipertensión pulmonar. Yo después uno desarrolla, le hace la ergospirometría al paciente y dice la limitación es cardíaca, la limitación es vascular, la limitación es ventilatoria, puede definir y hay muchas otras herramientas con respecto a consumo de oxígeno y reserva funcional, pues que son bastante importantes. Con respecto a los paraclínicos en general, pues tenemos claro lo que vamos a ir a buscar en el electrocardiograma, estigmas de sobrecarga de presiones, estigma de crecimiento de cavidades, desarrollo de bloqueo de rama o, pues digamos, hipertrofia ventricular derecha, que es en casos extraordinarios. La guía nos los incluye como elementos o herramientas de evaluación, acompañado de otros hallazgos, digamos, con respecto a las ayudas imagenológicas de la evaluación, pues con radiografía de tórax, donde vamos a ir a mirar cómo están las cavidades cardíacas, si hay alguna otra causa, digamos, del mismo pulmón que nos sugiera el compromiso o nos explique el escenario del paciente para poder ir encasillando e ir evaluando las causas de la hipertensión pulmonar. Pero lo que realmente termina construyendo la probabilidad de tener hipertensión pulmonar, claramente, como he hecho una pequeña introducción previamente, es el ecocardiograma. Sigue siendo, digamos, esencial la evaluación de la velocidad de regurgitación tricuspidia, pero esa evaluación de la velocidad de regurgitación tricuspidia no va sola, debe de ir acompañada de otras herramientas donde se evalúe, digamos, el acople ventricular con, digamos, con las presiones de la pulmonar, que esa es otra de las evaluaciones, digamos, que se han incluido dentro de la aproximación de la probabilidad de hipertensión pulmonar, mirar cómo están las cavidades derechas, mirar cómo está, digamos, la congestión en general, y teniendo en cuenta todos esos valores, pues la guía nuevamente nos va a tratar de aproximar a la probabilidad de tener hipertensión pulmonar, teniendo en cuenta que la velocidad de regurgitación tricuspidia, que es el caballo de batalla para mirar la probabilidad, asociado a esos otros signos de hipertensión pulmonar que veníamos discutiendo previamente, y pues que en el contexto de un escenario puntual, qué sé yo, en pacientes que tengan compromiso por esclerosis sistémica o en pacientes que uno diga definitivamente hay una alta probabilidad o tengo una muy alta sospecha en su contexto clínico, uno puede ser un poco más agresivo y hacer, digamos, como una evaluación más acelerada de esa probabilidad de hipertensión pulmonar. ¿Qué cambia también en esta nueva guía? Aparece, digamos, cuál es la rutina de evaluación de hipertensión pulmonar al momento del cateterismo cardíaco. Nos va a decir cuáles son los valores que se están estandarizando, es decir, ustedes en el grupo de hemodinamia ingresan, digamos, a la aurícula, hacen el cero y empiezan a medir estos valores. La idea de esto es que hacer una estandarización adecuada de la evaluación de la hipertensión pulmonar por cateterismo, mirar siempre los saltos, siempre pues es bastante interesante el FIC, pues puede, digamos, uno debiese hacer una medición de calorimetría para el FIC en el mundo ideal. La termodilución es muy buena, pero recordar también que la termodilución falla cuando hay, digamos, conexiones o, digamos, shunts o pequeños saltos oximétricos, nos puede falsear los valores de la termodilución. Si un paciente tiene un mal patrón respiratorio, nos dice que deberíamos promediar entre 3 a 5 ciclos de mediciones, por eso, digamos, por esa variabilidad en el contexto de patrón respiratorio, pacientes con EPOC, pacientes con otras comorbilidades o un poquitico obesos, ese sería el paso a seguir. Vamos a ver que en el contexto de vasorreactividad ya definimos a quiénes se lo vamos a hacer, los 3 grupos previamente mencionados, pero aquí importante es que ya la adenosina sale digamos, de ser una opción para la evaluación de la vasorreactividad. Tenemos claro que en el ejercicio la cuña debe subirse a más de 25, digamos, y pues en contexto de ejercicio sugeriría otro componente, o lo que les mencionaba acá,
del componente con relación al gasto cardíaco. Si uno tiene una cuña inicial cercana a 12, también lo menciona la guía, uno debería considerar hacer reto de líquidos, repetir, digamos, administrar unos 500 cc de solución salina y evaluar la medición de la cuña. Y si esta cuña se me eleva por encima de 18, pues se dice que el reto de líquidos es positivo para considerar un grupo 2. Aquí vemos pues la tablita de lo que ellos recomiendan como mediciones de vasorreactividad estándar con respecto al óxido nítrico, al hidroprost y al epoprostenol. Sale la adenosina. Aquí les traigo esta tablita porque me parece muy interesante que la guía haya incluido la hipertensión asociada al ejercicio. Sin embargo, esta hipertensión asociada al ejercicio, pues cuando uno mira como cuál ha sido la estandarización de la hipertensión pulmonar asociada al ejercicio, no hay un protocolo todavía, digamos, universalmente establecido para hacerlo. Lo que se opta, digamos, es como vemos en este lado de arriba a la derecha, de una persona acostada durante el cateterismo con un ergómetro en los pies que le van subiendo las resistencias y van midiendo cómo se comportan las presiones pulmonares. Eso como una evaluación, digamos, con el ejercicio, pero como les menciono, no está del todo, digamos, clarificado cuál es el protocolo de ejercicio que se debería implementar. Y cuando uno le pregunta, pues yo también tengo mis dudas, uno siempre va y pregunta a un experto. Cuando tiene alguna de esas dudas, hablamos con la doctora Escribano. Ella nos ha mencionado en algunas oportunidades pues que eso ellos tampoco lo hacen de rutina y que lo aplicarían o que le ven el nicho de esta opción a los pacientes que tengan, digamos, como patologías con valores limítrofes o patologías, por ejemplo, en contexto de hipertensión, de eventos tromboembólicos crónicos que persisten sintomáticos pero sin tener hipertensión pulmonar, para poderlo poner de manifiesto. Con respecto a otra causa, pues otro ítem tratado dentro de la guía que es muy importante es la consejería genética o cuándo hacer una evaluación genética. Pues ya sabemos que hay múltiples genes que se han asociado al desarrollo de hipertensión pulmonar, siendo el BMPR2, que es un factor de crecimiento que termina siendo pues como el más fuerte y el más frecuente dentro de todos, pero pues podemos pasar por el grupo de las acuaporinas y aquí vemos el otro grupo que también es muy importante para todos nosotros y es el grupo de las veno-oclusivas. ¿Por qué es importante ese grupo de las veno-oclusivas? Pues por las particularidades con respecto al deterioro hemodinámico y edema pulmonar que pueden hacerse, porque pueden desarrollar estos pacientes durante la instauración o el inicio de algunos vasodilatadores. Paréntesis, algunos de estos pacientes en algunos reportes aparecen que se les brindan tratamientos mirando dosis y respuesta, pero en general si uno lo sospecha debería hacerle el estudio del gen, hacerlo en un grupo, pues digamos, con bastante experticia y pues, para mirar si uno puede ganar tiempo mientras se lleva al paciente a trasplante. Y pues en ese orden de ideas estaba indicado pues como la evaluación y la consejería genética, muchos genes adicionales. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos una sospecha clínica de hipertensión pulmonar. Vamos a ir a buscar si tenemos una causa pulmonar o una causa cardíaca. De acuerdo a esto, pues progresaríamos en intervenciones adicionales o no. De no encontrar causas o explicaciones del escenario de la hipertensión pulmonar de manera clara, pues vamos a tener que progresar y continuar con los siguientes algoritmos. ¿Cuándo hacer tamizaje de hipertensión pulmonar? La guía incluye dentro de todo el escenario unos grupos a los cuales se tiene claro que tienen un alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar o en los cuales se hace una búsqueda de actividad en general, más allá de guía pues de búsqueda por síntomas. El grupo más importante es el de la esclerosis sistémica, lo veníamos mencionando previamente, que la esclerosis sistémica tiene un comportamiento bastante agresivo y que se comporta muy mal dentro de del grupo 1. Estos pacientes deberían tener una aproximación, bien sea por el algoritmo de ITEC o versus la aproximación que tiene el grupo australiano. Otro grupo que tiene, digamos, otros grupos que tienen validados los estudios en este contexto serían los pacientes que tienen la mutación del BMPR2. A estos pacientes el estudio se llama estudio Delphi, les hacen eco anual, bioquímica y pruebas de función pulmonar y han demostrado pues, que estos pacientes tienen un alto riesgo de progresión. El otro grupo es la hipertensión pulmonar
portopulmonar como tal, se les hace tamizaje a aquellos pacientes que tienen, digamos, que van a ser llevados a trasplante hepático, teniendo en cuenta las consideraciones, dependiendo de algunos valores de presión sistólica de la arteria pulmonar. Algunos grupos hablan de contraindicar el trasplante, por eso les pongo como ese valor que les menciono. En el contexto de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se sugiere pues en las guías de los pacientes que hayan tenido un TEP de riesgo intermedio o alto, hacerle seguimiento ecocardiográfico a los 3 a 6 meses con angioTAC para definir, dependiendo de su contexto, si han desarrollado hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y otro grupo del que poco se habla pues es hipertensión pulmonar asociado a VIH. Es un grupo que ha cambiado en el tiempo, ya lo vamos a ver un poquitico más adelante, porque su supervivencia ha tenido algunos cambios. Vamos a ver pues nuevamente en el resumen general que el grupo 1 es una enfermedad crónica, progresiva y mortal. Hay que tener una evaluación inicial y un seguimiento. La guía aquí, como ven en el asterisco, la guía aquí nos hace un pequeño cambio de cómo es esa aproximación inicial y cómo es el seguimiento. También les haré una pequeña salvedad al respecto. En las imágenes, obviamente el ecocardiograma y la resonancia son muy importantes. La funcionalidad del paciente, pues con la caminata de 6 minutos, con la ergospirometría o con una prueba incremental de ejercicio que se llama el Incremental Shooter Walking Test, que es con un pito y van caminando cada vez más rápido, usar los biomarcadores pues, que claramente hemos venido utilizando y evaluar e incluir dentro de la evaluación multimodal de los pacientes con hipertensión pulmonar la calidad de vida como un marcador importante a tener o a impactar pues, en la enfermedad. Dentro de la evaluación inicial, pues tenemos cuando uno se está enfrentando por primera vez a un paciente, debe tener ojalá todo el panorama del paciente, teniendo en cuenta la estratificación, digamos, con todas las herramientas válidas. ¿Para qué? Para poder hacer una aproximación fuerte desde el principio. Vamos a ver que después esto ha cambiado, la estratificación ahora es de este 3 a 1 de 4, un poco más simplificado, pero la salvedad que les comentaba que quería hacer es cuando algo de la estratificación no invasiva no nos cuadra, es decir, el paciente, uno ve que él dice que se siente bien, pero el péptido va para arriba, o que dice que se siente bien, pero la caminata no mejora, pues sin una explicación grande, que no sea pues que el paciente tiene artrosis, alguna otra explicación, uno debería considerar en hacer una pequeña pausa y completar los estudios. Entonces, dentro de la aproximación del riesgo, pues obviamente en la primera evaluación, la evaluación clínica, mirar síntomas de síncope, clase funcional, cómo está su caminata, uno pudiese y debería hacer una evaluación funcional con la ergospirometría, tener el biomarcador, la ecocardiografía como marcador de severidad, sigue siendo pues en relación a los hallazgos del ventrículo derecho y la aurícula derecha, que es lo que vemos aquí, el acople pues, del TAPSE con la presión sistólica de la arteria pulmonar, mirar la resonancia cardíaca que entra también como una evaluación inicial importante, que también nos puede servir en algunos contextos cuando los valores no nos cuadran, cuando algo no nos cuadra completamente, y los hallazgos del cateterismo para definir, digamos, como severidad. Entonces, en el seguimiento, la guía pues, nos lo hace un poco más sucinto, más práctico. ¿Qué es lo que vamos a ver en el seguimiento? Vamos a ir a mirar dentro de 13 parámetros, que son la clase funcional, la caminata y el péptido, una probabilidad de evaluación. Se toman, digamos, como el puntaje que da cada uno de ellos y se divide por el número, y de acuerdo a los valores vamos a clasificarlo dentro de uno u otro en bajo riesgo, riesgo intermedio bajo o riesgo intermedio alto o alto riesgo. En general, importante aquí, pues porque esta nueva estratificación nos puede, digamos, como desengranar algunos escenarios o algunos pacientes para intervenciones puntuales, lo vamos a ver un poco más adelante, y la guía también nos pone qué es lo que vamos a hacer de manera rutinaria, o sea, siempre hay que hacer una evaluación clínica, siempre hay que hacer caminata de 6 minutos, siempre hay que tener una bioquímica general con péptido incluido, siempre hay que tener el electrocardiograma, siempre hay que tener evaluación ecocardiográfica, aunque pues la guía lo pone aquí como sería ideal, pero no es necesario, debería ser considerado, y la pulsoximetría de los gases, digamos, de manera rutinaria. La calidad de vida, ellos sugieren que sí se debería incluir en su evaluación, como les venía mencionando, al igual que la ergospirometría
para mirar su clase funcional, y el cateterismo siempre al momento del diagnóstico. Yo no pongo ningún vasodilatador sin haber hecho un cateterismo, jamás. Siempre que, digamos, hayamos hecho una intervención grande y uno quisiera mirar, especialmente en el contexto de vasorreactividad o de tromboembólica crónica, que queremos ver que si siga siendo vasorreactivo o que el paciente se haya curado su hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, se debería repetir. Y el cateterismo siempre se tiene que repetir, ojo con esto, cuando el paciente se está progresando en su enfermedad. Venía muy bien, progresó, se deterioró, hay que ir a mirar si es la hipertensión, confirmar por qué se está deteriorando, y esas herramientas también nos sirven cuando uno está, por ejemplo, en el alto riesgo, que se está deteriorando, tenemos un nuevo cateterismo derecho y vemos que la hipertensión pulmonar ha progresado. Este paciente debe ser remitido, pues, si está en alto riesgo, a grupo de trasplante, y nos indicaría también en algunos casos entrar en ECMO antes, o sea, soportarlo en ECMO peritrasplante, antes de que, digamos, que se haga la primera incisión en piel, el paciente se conecta a un ECMO para evitar las complicaciones. Como medidas adicionales, la guía tiene un montón de intervenciones. La idea es que se promueve la actividad física, la guía anterior no lo promovía. Importante que se promueve la rehabilitación física. Estos pacientes deben ser llevados a rehabilitación pulmonar. ¿Cuándo? Cuando el paciente empiece a tomar sus tratamientos. Si el paciente está en un alto riesgo, está en unidad de cuidados intensivos, está con requerimiento de soporte inotrópico, no es el mejor momento, pero una vez el paciente empiece a tomar sus medicamentos, que uno debería obtener algo de mejoría de su hemodinamia y empieza uno a ver mejoría de su clase funcional, este paciente debería ser remitido a rehabilitación pulmonar. La anticoagulación no está indicada en el grupo 1 en general, sigue habiendo, pues, digamos, evidencia contradictoria al respecto, y no hay, digamos, un consenso todavía para soportar la anticoagulación rutinaria en estos grupos, es decir, no se hace de manera rutinaria. El uso de diuréticos es una intervención que se hace de soporte a su enfermedad, oxígeno a aquellos que lo requieran. Si el paciente tiene una comorbilidad o desarrolló fibrilación auricular, flóter auricular, qué sé yo, en este contexto, los otros medicamentos, digamos, un betabloqueador, anticoagulantes, están indicados bajo la indicación de la patología o la comorbilidad que haya desarrollado. Los pacientes deben ser vacunados para neumococo, influenza y COVID. Hay que brindarles soporte psicosocial a los pacientes. Ellos hacen también salvedad al respecto y hablan también que eso tiene una alta carga con respecto a la calidad de vida de los pacientes. También hacen salvedad de que los pacientes, y todos tenemos claro que no nos gustaría enfrentarnos muy frecuentemente al escenario del embarazo en hipertensión pulmonar. Hay algunas salvedades, las cortes han tenido cambios, pero la indicación de embarazo, pues digamos como la indicación al sol de hoy sigue siendo y seguirá siendo probablemente no permitir el embarazo en los pacientes con hipertensión pulmonar en general, con algunas salvedades en paciente que llegó ya embarazada, paciente que bajo cualquier circunstancia, y en algunos casos también, como les menciono, cuando uno le pregunta a los expertos, ¿usted a quién sí le autorizaría el embarazo? Quizás únicamente a las vasorreactivas, y obviamente con un alto, digamos, sospecha, alta malicia de que en cualquier momento el paciente se puede deteriorar, y pues que los pacientes que llegan a estar en embarazo van a requerir ajustes de algunos medicamentos como el riociguat o los ERAs, que son teratogénicos en este contexto. Por lo cual, pues también hablan de la planificación en la guía. Los pacientes deben estar estables y evitar intervenciones, digamos, selectivas, salvo sean exclusivamente necesarias. Y con respecto a los viajes, pues soportarlos con oxígeno siempre y cuando los pacientes pues no requerirían, si requieren oxígeno, soportarlos con oxígeno durante los viajes, o si no requieren oxígeno en un viaje a una altura, digamos, hasta 2.500 más o menos, pudiesen lograr tolerar por una corta duración de vuelo sin soporte de oxígeno. Esas son como las sugerencias en general con respecto a los viajes. Con respecto a los tratamientos, pues la guía nos hace una aproximación de cuáles son las dosis usuales de acuerdo a las recomendaciones de la literatura. Yo aquí en la guía pues meto una cucharada, pues porque aunque nos ponen los valores usuales, en algunos casos, y hay publicaciones digamos, por ejemplo, en Japón, de dosis de treprostinil un poquitico más altas, de epoprostenil a dosis mucho más altas también. Y pues con respecto a que hay un medicamento que a mí me parece bueno, bonito y es barato dentro del armamentario, que es el sildenafil.
que pues, ya lo sabemos desde el estudio de Gallier del 2003, que uno puede llegar hasta 80 miligramos 3 veces al día de sildenafil. Son herramientas con las que uno puede jugar para poder tratar de llevar a un paciente al bajo riesgo. La clave en el tratamiento es siempre llevar al paciente al bajo riesgo, de acuerdo a que la estratificación de intermedio o alto pues habla de la alta probabilidad de mortalidad en el siguiente año. Entonces, bueno, yo me enfrento a un paciente que sospecha hipertensión del grupo 1, considero pues, que está dentro del grupo de las idiopáticas, de las hereditarias o de las asociadas a tóxicos, y le hice el cateterismo. Le hago el cateterismo y en ese cateterismo le hago prueba de vasorreactividad, que son los 3 grupos a los cuales se les debería considerar la vasorreactividad. Una vez hecha, digamos, la vasorreactividad con los 3 medicamentos mencionados previamente, vemos que cae más de 10 milímetros de mercurio la presión y a menos de 40 del total pues, de la media, y no hay cambios en el gasto cardíaco, o el gasto cardíaco incluso aumenta, pues ahí es un test claramente positivo y se le debería iniciar el calcio antagonista, el que quieran. Realmente uno va mirando a tolerancia. A mí me gusta mucho el amlodipino, pero en la literatura hay de todo con los calcioantagonistas. Importante es que a los 3 o 6 meses de haber hecho el cateterismo, el paciente debería ser llevado a un nuevo cateterismo para corroborar que haya continuado con su vasorreactividad. ¿Y cómo es eso de corroborar esa vasorreactividad? Se repite el cateterismo, esta vez se hacen las mediciones, pero uno debería esperar o debería mirar que la hemodinamia del paciente se haya normalizado con el calcio antagonista. Es decir, yo no le repito el reto con epoprostenol, ni con óxido nítrico, nada. Ya definí que era vasorreactivo porque me encontré con que la hemodinamia estaba casi que normal, cumpliendo los criterios de reducción de la media. Estos pacientes se consideran que continúan con su vasorreactividad y continuarían el tratamiento con esos calcioantagonistas. Si el paciente se me deteriora, vuelvo a hacer cateterismo y miro si esa vasorreactividad se perdió, o si nunca hubo vasorreactividad o la perdió en el seguimiento, pues ya vamos a tener que enfrentarnos a este algoritmo, donde ya los pacientes que no son candidatos a calcioantagonistas los tenemos que mirar dentro del grupo o el espectro de el paciente con comorbilidades, el fenotipo cardiovascular, que lo pongo aquí en la tablita, y el fenotipo puro, entre comillas, que los pacientes en general no son puros como uno quisiera, pues en el mundo general. Vamos a mirar cuál es el riesgo del paciente, ¿sí? Y de acuerdo al riesgo, en los de bajo riesgo, en los de baja carga de comorbilidad, de bajo riesgo, iniciaríamos una terapia siempre combinada. La combinación siempre es mejor que dar monoterapia. Y en el alto riesgo, considerar en lo posible una terapia upfront de triple terapia, incluyendo un análogo de prostaciclina parenteral. En los pacientes que tienen comorbilidades, pues la opción sería intentar titular de a un medicamento e ir mirando cómo nos va yendo. Esos pacientes son, entre comillas, malagradecidos porque uno les empieza a colocar el vasodilatador y su mejoría no es tan marcada como con el otro grupo. ¿Por qué? Pues por la carga de comorbilidades que tienen pues, de otras índoles, que hacen que su respuesta o su fenotipo tenga una respuesta un poco menor. Y en el seguimiento, pues aquí aparece en la guía, luego del manejo inicial, volvemos a revalorar al paciente y vamos a mirar, dependiendo del contexto, si lo vamos a encontrar en bajo riesgo, el equipo ganador se mantiene en riesgo intermedio, hay que desglosar en lo posible ese riesgo intermedio, que si sea un intermedio bajo o que sea un intermedio alto o alto, porque eso nos va a diferir las intervenciones. La guía nos coloca también aquí en colores cuál sería como las opciones, ¿cierto? El agonista IP, que es el que está en amarillito, y el que está como en naranjadito, es el esquema replace de cambiar un inhibidor de fosfodiesterasa por un estimulante de la guanilato ciclasa como es el riociguat. Y en los de intermedio alto, pues obviamente estamos hablando ya de iniciar un prostanoide parenteral. Importante, pues clave aquí es, como les venía mencionando, equipo ganador se mantiene. Si bajo riesgo, pues nos quedamos en el bajo riesgo. Si es riesgo intermedio, vamos a definir si vamos a iniciar Select-CPAC o Replace. Importante, pues digamos, cuando uno mira como la evidencia de las características de los estudios de ambos, el Griffon y el Replace, cuáles eran los objetivos del paciente.
Es decir, por ejemplo, en el Grifon era desenlaces un poco más gruesos, un poco más fuertes. Replay son desenlaces un poco más débiles o más blandos. Y pues tenemos también que tener en cuenta que el uno era, digamos, aleatorizado ciego, el otro no era cegado, era un estudio abierto. Y tenemos que tener en cuenta también, pues cuando uno va a hacer ese cambio, pues que cuando el paciente está muy mal, uno a veces en esos periodos de cambio, por ejemplo en el replace, uno pudiese dejar al paciente unos 24 o 48 horas de deterioro. Entonces yo personalmente trato siempre de dosis máximas, o si voy a iniciar un medicamento me quedo con él, salvo que tenga una indicación que uno se pudiese dar como la opción. Los de alto riesgo, prostanoide, si uno piensa en prostanoide, o sea, la mano que formula el prostanoide, formula la evaluación por grupo de trasplante. Y aquí importante también es, si usted tiene un alto riesgo, el paciente está, no sé, en una ciudad intermedia, pero sus características sociodemográficas no permiten que sea candidato al uso de prostanoides parenterales. El paciente no quiere trasplante, no quiere el prostanoide. La guía también lo hace pues con una sugerencia bastante blanda, pero es una sugerencia válida de considerar adicionar Selexipag o hacer esquema de replace para tratamiento de aquellos que no quieren o no, definitivamente no van a aceptar el tratamiento con los parenterales. Con respecto al fenotipo cardiovascular, como les mencioné, ellos tienen una menores respuestas, digamos, en relación a su comorbilidad, en relación a las interacciones. Importante aquí también otras consideraciones, es que los pacientes tienen una difusión por debajo de 40 cuando hay ese fenotipo cardiovascular, pues eso supedita a lo que les mencionaba, de una menor respuesta clínica. También hace como unas consideraciones con respecto a las comorbilidades o las interacciones que pueden haber entre medicamentos, que el intervencionismo, entre comillas, ya vamos, porque les traigo por aquí una perla, pues tiene unos riesgos importantes, se considera todavía algo experimental, en otras cosas que digamos como el manejo de la falla y del choque, digamos que tienen que ser individualizados dentro del manejo y la posibilidad de brindar otras estrategias de soporte. El ECMO no es de rutina indicado en los pacientes con hipertensión pulmonar, y aquellos pacientes que tengan hemoptisis, que tengan hemangiomatosis o veno-oclusiva, que estén desarrollando lesión de órgano, llámese riñón o hígado, durante el seguimiento de su enfermedad, deben ser evaluados por trasplante, así como los que se le iniciaron prostanoide. Y cuando trasplantar, pues cuando los pacientes estén, digamos, hayan completado toda su evaluación, tengan un reveal mayor a 10, esa lesión, digamos, hepática o renal ha perdurado en el tiempo, la hemoptisis sigue siendo criterio ya de enlistado, y pues que los pacientes estén haciendo hipoxemia progresiva, especialmente en el contexto de la veno-oclusiva o la hemangiomatosis. Con respecto a otras comorbilidades, recordar lo que les venía hablando de las arritmias, de las hemoptisis y complicaciones mecánicas, manejo paliativo. Entonces, arritmias se manejan de acuerdo a las guías de cardiología que ustedes ya claramente conocen. Si hay hemoptisis, siempre pensar por qué el paciente está haciendo hemoptisis. ¿Será que esta evaluación, digamos, no invasiva está quedando corta? Siempre que hay hemoptisis, uno debe pensar que algo está mal. Complicaciones mecánicas y pues el manejo paliativo. El manejo paliativo inicia desde el momento en el que yo al paciente le inicio el vasodilatador. ¿Por qué? Le dejé, por ejemplo, sildenafil o tadalafil, y me dice que tiene dolor de cabeza. Desde ese momento le inicio acetaminofén. O en algunos contextos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que los pacientes, pues, en el mundo ideal y en el ideal de nosotros, los dejamos anticoagulados con warfarina, que el paciente tiene, pues, digamos, su hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, usa warfarina, usa sus vasodilatadores y presenta mucho dolor de cabeza o mucha intolerancia a algunos medicamentos, pues necesitamos apoyarnos de otro grupo para poder asistir, digamos, al manejo de estos pacientes. Esa es una charla pues que también tendríamos pendientes con el grupo de enfermería, si algún día Alexa nos invita, donde podemos discutir qué hacer para que el paciente sea un poco más adherente a mis tratamientos, porque estos medicamentos tenemos que sopesar el beneficio versus los efectos adversos. Vienen en camino pues el sotatercept, el estudio recientemente publicado en New England Journal habla de unos desenlaces positivos. Viene también el Ralinepag, que es un primo del Selexipag, que es un poco más poderoso.
Y aquí les pongo esta última perla y es revivir a la inervación. Pues hace 3 días en el Journal de Trasplante del International Society of Heart and Lung Transplant sale publicado del algoritmo de la cohorte del REVEAL, cómo les está yendo a los pacientes, les había ido a los pacientes que habían sido sometidos a denervación pulmonar, y vieron que, pues, digamos, en los pacientes de alto riesgo, esta es la tabla de los pacientes de alto riesgo, cuando se les hacía inhibidor de fosfodiesterasa 5 más la denervación, uno veía una reducción de menos 6.7 unidades Wood, que podría ser desde menos 10 en adelante. Hay unos valores, perdón, de menos 4 en este, de menos 6, perdón, es que se me movió aquí la tabla, de menos 6 unidades Wood de cambios en el grupo que tenía denervación versus menos 2 en el grupo que solo recibía inhibidor de fosfodiesterasa. Las guías no hacen, digamos, mucha salvedad actualmente con respecto a esta intervención. Como les mencioné, decían que era experimental y que son bastante riesgosos, pero yo creo que en un futuro no muy lejano tendremos esta herramienta como estrategia de manejo de la hipertensión pulmonar. Particularidades ya ahora sí por los grupos. En el grupo 1, pues la esclerosis isquémica es la primera causa autoinmune, más de mujeres cercanas a los 50 años, puede coexistir enfermedad intersticial asociada, tiene un pronóstico muy malo en general con respecto a los demás del grupo 1, digamos que ese mal pronóstico lo comparte con el grupo de los descierres. Con respecto, digamos, a las toxinas, lo que les mencionaba de que se podía observar tras el retiro, en los pacientes con VIH, si uno tiene disnea, uno debería considerar, pues, dentro de su aproximación, una ecocardiografía no sobra. Y en el contexto de porto pulmonar, digamos que el tratamiento de elección o el tratamiento que tiene evidencia por el estudio pórtico es el macitentan. Aquí a mano derecha vemos cómo le fue en la reducción de las resistencias, digamos, comparado con placebo en este grupo de pacientes, y recordar pues que, digamos, este contexto de hipertensión portopulmonar es una contraindicación dependiendo del escenario de trasplante. Entonces, escenarios de congénitos, pues ellos hablan un poco más de, digamos, de los grupos en general, pero también tenemos que tener claro que cada vez vamos a vernos más enfrentados a pacientes que sobreviven a la hipertensión en la infancia, y que vamos a tener una transición de niños a adultos, pues adolescentes y adultos, hacen, digamos, como unas sugerencias con respecto a los cambios, pues, realmente hacen las mismas sugerencias con respecto al manejo de los defectos septales que tenía la guía previamente. Dentro del otro grupo, los otros del grupo 1, está la esquistosomiasis, que pues, la mejoría de la supervivencia se ha visto a expensas de la mejoría de los tratamientos, la hemangiomatosis con las particularidades que veníamos diciendo, el pediátrico con las subclasificaciones que podemos tener, y digamos, evolución de la hipertensión pulmonar dependiendo de los escenarios, que puede progresar, pues, o evolucionar desde infantes, pues, escolares, adolescentes, a adultos, donde podemos empezar a recibir y a tener, digamos, a recibir pacientes que venían siendo manejados por pediatría, y donde podemos vernos enfrentados digamos, a patologías más complejas o asociadas a alteraciones genéticas asociadas. ¿Qué es importante? Pues que el grupo que participa o que ayuda en esta aproximación con los pacientes, pues digamos que se hable como tal. Nosotros dentro del grupo tenemos 2 cardiólogas pediátricas y vamos a incluir también una neumóloga pediátrica que nos asiste dentro del programa. En el grupo 2, como diferencias o cambios en la guía, pues desaparece el gradiente diastólico, aparece pues como la definición de combinada. Estos pacientes que tengan combinada, pues uno también quiere saber si hay alguna otra cosa adicional, cómo definir si hay algo adicional para decir si es solo grupo 2 que dejó algo de remodelamiento. Pues obviamente la severidad es un marcador que lo debe a uno poner a sospechar, y uno se debería soportar en otras herramientas auxiliares como el angiotaco, la gammagrafía BQ, si uno considera que de pronto pudiese tener trombos adicionales y pruebas de función pulmonar para ver si hay un grupo 3 asociado. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a hablar nuevamente de fenotipos adicionales en el contexto de superposición. Lo que pues uno entraría como a pensar es que pudiese haber como coexistencias de diferentes grupos, lo que uno trata de descartar con esta evaluación mencionada, y pues en algunos otros casos vamos a decir que pues hay postcapilar únicamente, y que esa ha sido la causa de todo el compromiso. En general, pues esta aproximación pues
tiene una evaluación dentro de toda la etiología del grupo 2, no es, digamos, como una cosa que fue estática, probablemente el tiempo haya pasado antes de que, digamos, se genere una combinada en el contexto de que sea netamente un grupo 2. En este escenario la guía también hace una salvedad después del manejo de la congestión y de usar los medicamentos de acuerdo a las guías. En este contexto los inhibidores del SGLT2 pues, tienen una evidencia bastante importante, aunque hay algunos aportes y reportes de uso de sildenafil, la guía no lo promueve, está en contra de hecho, no promueve tampoco realizar shunts, y pues los pacientes que ya tienen componente combinado, o sea que ya han tenido la opción de hacer remodelamiento en el tiempo, pues tienen un pronóstico peor cuando son intervenidos por válvulas. De acuerdo al escenario, pues digamos uno podía verse enfrentado como a la probabilidad de que sea como poco probable, más o menos probable o muy probable que haya un componente del grupo 2, dependiendo de las características clínicas del paciente. El grupo 3 como tal pues ingresa la linfangioliomimatosis en el contexto de hipoxemia. Definen la gravedad del grupo 3 con respecto a los valores de la presión de la arteria pulmonar mayor a 35 o más de 5 unidades Wood. Obviamente estos pacientes se van a ver muy afectados con los cambios de altura, pueden presentar también mayores tasas de falla derecha. Pero obviamente cuando uno tiene ecocardiograma pues, asociado a estos pacientes, uno debería progresar en hacer otros estudios para mirar también, así como se hizo en el grupo 2, si había algo adicional. Es decir, si este paciente tenía TEP, además de tener EPOC, o si tenía algunas otras características. Pero también hay que recordar acá que algunos pacientes tienden a tener una cosa que se llama un fenotipo vascular. Estos pacientes tienen una DLCO más baja y en vez de tener esos cambios, digamos, como de hiperplasia, hipertrofia de los capilares que se generan en la hipertensión pulmonar de larga data o estándar, estos pacientes lo que hacen es un fenómeno de pérdida de los capilares, que es lo que les estoy mostrando en esta gráfica. En el grupo 3 también, digamos, uno tenía como ciertas precauciones o ciertos miedos con respecto al uso del vasodilatador por el desarrollo de hipoxemia que se puede generar o desequilibrio del BQ cuando se vasodilatan, digamos, capilares de alvéolos que no están muy funcionales, y pues por ese motivo hasta hace poco no habían muchas intervenciones o no se promovían algunas opciones terapéuticas en ellos porque no había evidencia, salvo una corte pequeña con sildenafil. Pero como les mencioné previamente, uno puede tener un escenario donde es puro o puede tener una hipertensión pulmonar del grupo 3, pero demasiado severa, en cuyo caso uno podría ver, como aquí lo vemos, lo de las 5 unidades Wood, hablar de que estos pacientes son más limitados vascular que ventilatoriamente. Las pruebas de función pulmonar pueden no estar tan enfermas, pero sí están limitados vascularmente. Y pues aquí entra en juego la prueba cardiopulmonar integrada o la ergospirometría para mirar por qué el paciente se está limitando. Me explico, tengo un paciente que tiene esclerosis sistémica, tiene un ecocardiograma con una probabilidad intermedia baja, pero tiene mucha disnea. El TAC muestra unos cambios incipientes de retículo en las bases, y las pruebas de la espirometría muestran una restricción leve, unos volúmenes con restricción leve y una difusión del 80 o el 70%. Uno quiere mirar, bueno, ¿y entonces por qué tiene tanta asfixia? Pues ¿por qué tiene tanta disnea en el contexto del paciente? Pues uno debería mirar a ver con otras pruebas auxiliares, nuevamente la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada, para mirar como esa opción de limitación vascular. De acuerdo a ese escenario, pues se hace una evaluación de la patología pulmonar, se mira si es suficiente esto para explicar el escenario. Si uno dice que tiene coexistencia de una hipertensión pulmonar severa o persistente, pues con ecocardiograma y con otros ayudas auxiliares, como le veníamos mencionando, hacemos diagnóstico de hipertensión pulmonar del grupo 3 solita, no severa, hipertensión pulmonar del grupo 3 con hipertensión pulmonar grave. Pues aquí la guía sugiere remitir a cateterización derecha para hacer esta evaluación, aunque la guía dice pues que en este escenario la recomendación debe ser en el contexto de que uno vaya a definir alguna intervención. Entonces, como les mencioné previamente, no habían opciones terapéuticas hasta hace
relativamente poco para este grupo de pacientes. Sin embargo, pues aquí en el estudio vimos que el uso del treprostinil inhalado pues tiene unos beneficios en cuanto a funcionalidad y en cuanto a péptido de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar del grupo 3 a expensas de enfermedad intersticial. La guía pues no se compromete, como lo pongo aquí, se podría considerar, la evidencia para ellos no es, digamos, todavía tan fuerte, y en el contexto pues aquí, digamos, si vamos a tomar alguna decisión es que le hacemos el cateterismo derecho a los pacientes que tengan hipertensión pulmonar asociado a grupo 3. Remitir para estudios es algo válido. Si llegamos a tener el treprostinil al lado sería otra opción de tratamiento. Y los inhibidores de fosfodiesterasa 5, pues la guía dice que se podrían considerar, su evidencia es bastante baja, como ven abajo. Con respecto al grupo 4, venimos hablando de la enfermedad tromboembólica crónica. Aquí debo también hacer una pequeña salvedad o una pequeña pausa. Cuando uno le pregunta en otros centros, por ejemplo, preguntamos en Barcelona, le pregunté al doctor Barbera aquellos que hacían con enfermedad tromboembólica crónica, ellos los observaban. Cuando uno les pregunta a los de San Diego qué hacen con la enfermedad tromboembólica crónica, y en San Diego operan todo lo operan. Entonces, pues eso es algo que tiene que definir cada uno como grupo de acuerdo a su experiencia, porque acuérdense que hay unas particulares y unas características de estos centros quirúrgicos que requieren pues que tengamos por lo menos 50 intervenciones al año y una mortalidad por debajo del 2.5%. Eso pues se logra con bastante trabajo y es bastante importante tenerlo presente, porque la tromboendarterectomía es una cirugía bastante, dicen los que saben más de esto, pues los que hacen la cirugía, que es la cirugía más complicada de cardiología. Pues me corregirán los cirujanos cardio, pero pues el cirujano de nosotros que hace trasplante, hace tromboendarterectomía, considera pues que esta es la intervención más difícil. No nos hemos llevado de manera rara, sino que nos pasa que pensamos que era un trombo que había progresado, que había crecido, y lo que nos vemos enfrentados es que realmente estamos frente a un tumor de la pulmonar. En esos escenarios la guía sugiere hacer el PET para descartarlo o para considerarlo. En ese orden de ideas, pues ya tocaría entrar al algoritmo de esa neoplasia, recordando que todas ellas tienen un pronóstico muy malo. Sin embargo, también les debo contar que dentro de nuestra experiencia hemos operado 2, van con quimio, la última ya va a ajustar 1 año de la operación y está recibiendo quimioterapia. Pues digamos que nos llevamos la sorpresa de la intervención quirúrgica. No creo que otro cirujano cardio, sin saber, digamos, como el diagnóstico histológico, se le hubiese metido a esta intervención. La warfarina es claramente la herramienta de elección para la anticoagulación indefinida de todos los pacientes que tienen hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Le hablamos de lo de los centros quirúrgicos, las características quirúrgicas. La guía aparece o ya define que la opción del balón es una herramienta muy válida, y el cateterismo postquirúrgico. Si yo operé a un paciente de tromboendarterectomía, debe ser llevado nuevamente a cateterismo para corroborar que su hipertensión ha sido corregida en el lapso de 3 a 6 meses. Entonces, si sospecho hipertensión pulmonar, hacemos la aproximación por ecocardiograma, digamos, los estudios iniciales, hacemos la gamografía de ventilación-perfusión. De acuerdo a sus hallazgos de ecocardiograma y la gamografía de ventilación-perfusión, remitimos a un grupo de intervención quirúrgica para CITEP, y de acuerdo a los resultados, pues le ofreceríamos la intervención quirúrgica. De no ser candidato a intervención quirúrgica, pues confirmando la hipertensión pulmonar, perdón, la salvedad, de no ser candidato a la intervención quirúrgica, iniciar manejo médico, pues con vasodilatadores, y considerar adicionar el manejo con el balón como una estrategia de manejo. El balón realmente lo que se hace es cateterizar, digamos, por lóbulos un pulmón, son más o menos 4 a 5 intervenciones, y se le hace angioplastia a las arterias de ese lóbulo, tratando de ir reperfundiendo de manera controlada esos lóbulos, porque digamos, el efecto adverso más frecuente de esta angioplastia es que se genere edema o sangrado localizado durante la reperfusión. Para poderlo hacer, digamos, de manera controlada, el paciente debe venir bien manejadito y se le hace la angioplastia
3 o 4 segmentos de un lóbulo, en 3 o 4 semanas se repite el siguiente lóbulo, etcétera. Con respecto al grupo 5, pues realmente estos grupos todavía son huérfanos de tratamiento, de manera, no es infrecuente, tampoco me dice de manera infrecuentemente enfrentado a los pacientes que tienen anemia de células falciformes, que les ponen sildenafil. Y de hecho, pues en mi experiencia, en mi corta experiencia y lo que he visto en la literatura, el uso del inhibidor de fosfodiesterasa les puede desencadenar mayor frecuencia de crisis de dolor. Entonces, siendo pues como claros dentro del grupo 5, todos sus pacientes deberían ser remitidos realmente para estudios, no hay una recomendación de manejo específico. La guía nos da, ya aquí terminando, como cuáles son como las herramientas auxiliares básicas del grupo de tratamiento, donde está el cardiólogo, el neumólogo, el manejo de radiología intervencionista, el cirujano cardiovascular y la enfermera. Y ahí, digamos, como un grupo multidisciplinario completo y extenso, donde participan muchos más: cuidado paliativo, fisiatría, psicología y psiquiatría, reumatología en el contexto de enfermedades autoinmunes, ginecología, hepatología, todo esto dependiendo del escenario de los pacientes. Y pues de acuerdo a esto, pues se forme un programa donde se haga una reunión, se hagan seguimiento de los pacientes, se hagan, digamos, juntas para discutir los pacientes, se promueva que los pacientes se empoderen con su enfermedad, se haga investigación y se audite cómo son las intervenciones que se están haciendo en el centro con respecto al manejo de los pacientes con hipertensión pulmonar. Y aquí, para terminar, voy a tratar de ser bien sucinto. Son unas pequeñas, digamos, dianas terapéuticas que vienen en camino con respecto al, digamos, al cetotercer, con respecto al receptor BMP2, los inhibidores de fosfodiesterasa, limatinib. Todas esas estrategias vienen como opciones de tratamiento a futuro. Incluso hablan de un efecto modulador de la metformina dentro del manejo de la hipertensión pulmonar, que todavía no está, digamos, estudiado. Y todo esto, pues, yo creo que a los que tienen más años les ha tocado vivir la experiencia de que el manejo médico óptimo en el 96 era diurético, morfina, y pues sabíamos que los pacientes iban a morir prontamente, pero cada vez tenemos mayores intervenciones en hipertensión pulmonar, cada vez son más el número de moléculas que se están evaluando para el desarrollo de la hipertensión pulmonar, y pues esto nos debe hacer pensar que nos vamos a terminar estratificando más las hipertensiones pulmonares, y que vamos a tratar de buscar medicina basada a la, digamos, medicina digamos, dirigida o específica para cada uno de los rasgos de los pacientes. Por eso creo yo que la guía habló tanto de fenotipos. Culmino aquí con esta paciente. Es una paciente femenina, natural y procedente de Medellín, tiene un hijo, es profesora. Ella se hospitaliza en el contexto de deterioro de su clase funcional y por derecho le hacemos toda la aproximación con pruebas de función pulmonar, estudio de autoinmunidad, con ecocardiograma, ecografía de abdomen y pues con toda la estratificación documentamos un riesgo intermedio. Se inicia manejo con sildenafil 25.3 y macitentan 10 en julio del 2022, que porque ustedes me dirán, pero ¿por qué sildenafil y por qué macitentan? Realmente es porque de manera intrahospitalaria, pues con el Cialis tenemos unas dificultades para la entrega acá, pero si ustedes quieren, tadalafil es una buena opción. Yo opto aquí precisamente por el macitentan, porque yo no lo tengo que titular, y si le quiero dar un esquema upfront o lo quiero optimizar rápido, pues le puse ya el macitentan, ya tengo un ERA asegurado, tengo que empezar a luchar con el otro medicamento para la terapia combinada. La paciente era, digamos, una paciente, entre comillas, pura de hipertensión pulmonar, y recordando pues que tenía un riesgo intermedio alto. Luego de esta evaluación del riesgo intermedio alto y de la estratificación, pues se le empezó a ascender al sildenafil. Yo le subía a los 75 miligramos 3 veces al día. Estos eran los exámenes con los que se le hizo la evaluación o la definición del riesgo intermedio. Y vamos a ver, de acuerdo a lo que les acabo de mencionar, pues qué era lo que se debía haber hecho con esta paciente. Entonces,
hicimos la aproximación de hipertensión pulmonar. Ella, digamos que tiene toda la aproximación de hipertensión pulmonar. El cateterismo no fue vasorreactivo, como lo ven ahí posidoproso, porque entraría dentro de las idiopáticas. Entonces no es vasorreactiva. Vamos a ir a mirar si tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades. Si no tiene comorbilidades, vamos a evaluar inicialmente los tres algoritmos de evaluación. Si tiene bajo, intermedio, bajo, damos dos opciones de tratamiento. Si tiene intermedio, alto o alto, deberíamos estar haciendo un upfront con triple terapia. Y si pues tiene comorbilidades, iniciaríamos el inhibidor de fosfodiesterasa o el ERA de primera, pues como un primer paso, y miramos tolerancia y seguimos progresando en el tratamiento. Cuando miramos como la evidencia, así tal cual está el algoritmo dentro del artículo que les reseño en esta diapositiva, de acuerdo a los grados de recomendación y a la evidencia. ¿Por qué están resaltados estos medicamentos? Pues están resaltados porque los desenlaces del estudio incluían mortalidad como un desenlace compuesto. El epoprostenol, pues claramente en su estudio demostró disminución de la mortalidad. Seleximacitentan dentro de los estudios incluye, digamos, un desenlace compuesto de mortalidad y que fue positivo, por lo cual quedan incluidos como una alta evidencia. Y con otras intervenciones, digamos como la opción de Ambry, Tadala, Ambry, Sildenafil, pues son válidas, porque es que el estudio Ambition no es de monomoléculas. Sí, el estudio Ambition es una prueba de concepto que dice que uno puede iniciar con 2 tratamientos en un paciente, digamos, naïve o virgen de tratamiento, y pues uno empieza a rotar de acuerdo a qué, a las características del paciente, a las comorbilidades del paciente y a qué quiere uno con el paciente. Pues, personalmente yo opto siempre como por titularles rápido los pacientes, también cuando llevan síntomas, están muy sintomáticos de su hipertensión pulmonar, toleran más que uno toleran más los efectos adversos inicialmente de los medicamentos. Entonces yo trato de titularles rápidamente, sea cual sea pues como el escenario. Y ya en el seguimiento vuelve y se estratifica el riesgo de bajo, intermedio o alto riesgo. Acuerden lo que les mencionaba del color y recordar las características basales de los pacientes del Replace y el Grifo. Digamos, con todo esto, a la paciente se vuelve a estratificar. Eso fue en julio, camina 511 metros, que corresponde al 70% de lo esperado. La paciente se está rehabilitando y el péptido está en 701. No está perfecta. ¿Qué opciones tendríamos? Si uno fuese a hacer como una aproximación de acuerdo a digamos, al riesgo en estos escenarios, pues tendríamos que considerar optimizarle un tratamiento. Las opciones que tenemos en hacerle un replace o adicionarles el Lexipac a nuestra paciente, le adicionamos el Lexipac. En este momento está en la clase funcional 1-2, camina 650 metros y también tiene un péptido por debajo de 50, un NT-proBNP por debajo de 50. Que es importante que también hay otros ayudas auxiliares en el tratamiento de la hipertensión pulmonar que se le han brindado, como han sido la rehabilitación pulmonar, el soporte del paciente por psicología y pues el acompañamiento. Entonces, mensajes para la casa de toda esta charla, pues recordar que hay una nueva definición hemodinámica, que se alineó el algoritmo, que los tamizajes impactan la tardanza. Hay autores que hablan de que pues, ojalá normalizar la hemodinamia rápidamente o corregir rápidamente la hipertensión por el efecto del cizallamiento, pues impactarían en la progresión de la enfermedad. Recordar que hay que hacer seguimiento de los pacientes que tienen TEP, que se hacen una estratificación de 3 vasos, de 3 niveles inicial y de 4 final. El tratamiento debe ser simplificado. Recordar que la imagen, la resonancia, el ecocardiograma son herramientas muy importantes. Recuerden que los pacientes, ojalá en su mayoría no son totalmente ideales, que vamos a tener que hacer empalmes con pediatría. Recordar que en el embarazo hay que estar muy pendiente. Nosotros por protocolo ponemos en nuestras notas, digamos como en nuestro esquema, paciente ya valorado por ginecología o paciente que vienen en planificación con X o Y medicamento. La rehabilitación sí es esencial. El tratamiento del grupo 3, digamos, es una realidad y yo creo que esto va a crecer en el tiempo.
Hay, digamos, la definición de enfermedad tromboembólica crónica, el tratamiento multimodal de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica con la cirugía, los vasodilatadores y la angioplastia con balón. Ahí, al final habla de unos espacios en blanco por intervenir y que sí y que no hacer. Yo creo que todo pues, tiene que uno adaptarlo a la realidad de lo que uno tiene, pensar en ser práctico, en brindarle el mayor beneficio y ganar tiempo para estos pacientes. Entre más rápido se titule el paciente, mejor es su tolerancia. Esa es una frase de una traducida por mí del doctor James White, pues, que es también cardiólogo que investiga en hipertensión pulmonar. Les agradezco mucho la atención, traté de hacer lo más sucinto posible esta charla. No sé si tengan alguna duda al respecto. Doctor, muchas gracias. Le van a hacer aquí unas preguntitas. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Sí. Nosotros vamos a comenzar a realizar programa de rehabilitación pulmonar en los pacienticos que tenemos. Sí. En este momento tenemos una niña de 10 años con un diagnóstico de una displasia broncopulmonar que pues tiene diagnóstico de hipertensión pulmonar, es oxígeno dependiente y tenemos varias inquietudes. Nosotros realizamos la caminata de 6 minutos, pero las que traía de otras instituciones manejaban un predicho normal de Truster y pues la población pediátrica no se debe manejar con ese predicho. ¿Qué predicho manejan ustedes? Realmente, digamos, primero, para nuestra población, validación de caminatas para niños, realmente, siéndote franco, en niños aquí en Colombia validados no hay ninguna escala de predicción, con sinceridad. La única que tiene validación, de hecho, como grupo para adultos, sería la predicción de Casas. El doctor Casas hace una valoración de caminata para adultos para nuestra población, pero en nuestra población ni clusters ni Casas está para niños. Pero la de Casas está realizada a una altura diferente a la del nivel del mar. Ella no está a la altura del nivel del mar. Entonces, no, de acuerdo. ¿cómo serviría? Exacto, no hay una validación como tal para eso, pero es una referencia si te da un valor pues, bajo o marcadamente bajo. Bueno, nosotras con esta paciente utilizamos una que publica la Sociedad Colombiana de Cardiología en un artículo en el 2015, que ellos hacen una propuesta de grupos de edad de niños de 3 a 14 años. Esa fue la única referenciación pediátrica que conseguí y en ella nos basamos porque pues evidentemente baja el porcentaje y pues se puede hacer una valoración un poco más acercada a la realidad de un niño. De acuerdo. Por distancia recorrida. Y la otra pregunta que tenía es, no sé si ustedes tienen la experiencia de hacer rehabilitación pulmonar en pediátricos, porque pues nosotros tenemos la intención de comenzar con el programa, pero también necesitaríamos algún tipo de referenciación para hacer las adaptaciones que necesitamos para los equipos y todo eso. Vale. No sé si será posible, no sé qué experiencia tienen. Yo te soy franco, nosotros de niños no tenemos muchos, nosotros digamos predominamos como adultos, pero yo te puedo contactar también si lo requieres con la Fundación Neumológica para que nos te ayuden como en el montaje de la parte de niños y también digamos con la experticia que tiene mi grupo que también se formó también en la neumológica, que de pronto nos puedan dar algunos tips para pediatría. Que pues yo sé que cuando uno está empezando las dudas son muchas y uno empieza a corregir una duda o a armar un programa y empieza a actuar y uno dice, pero y salen más dudas y salen más dudas y salen más dudas. Yo creo pues que para eso estamos, para podernos ayudar y poder hacer digamos como ese network de trabajo interinstitucional. O sea, la referencia de ustedes fue la neumológica. Sí, en parte la neumológica. Si quieres, yo quedo con la tarea, te la hago llegar pues con Alexa o miramos pues después Alexa te da mi contacto y nos vamos escribiendo. ¿Listo? Incluso aquí pues como te menciono, la que coordina la rehabilitación en general de hipertensión pulmonar, porque nosotros tenemos una ficha especializada en cardiopulmonar únicamente para hipertensión pulmonar, que pues, se formó también en la neumológica, pero nos puede dar unos tipsitos. Yo te pongo en contacto con ella. Listo, sí señor. Gracias. A ti.
Aquí estoy apuntando la tarea. Me preguntaron algo, es que no los escucho. No, doctor, que no hay más preguntas por el momento. Pero igual, doctor, pues estamos en contacto por si más adelante de los que tuvieron que salir en este momento, pues quedan algunas dudas. Se las escribimos por el mail para que usted se las conteste. ¿Le parece? Perfecto. Les agradezco estos 40 a 50 minutos de atención. Espero que les haya gustado. Les deseo una feliz tarde a todos. Alexa, muchas gracias por esta invitación. Yo me voy con mis tareitas de rehabilitación en pediatría. ¿Listo? Perfecto, doctor. Mil gracias. Muy buena la charla. Muy amable. Muchas gracias. Que vaya bien. Bueno, muchas gracias.